Dios nos bendiga, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo muera en nuestros corazones. En esta tarde quiero presentar un tema de suprema importancia. Quiero que oremos, hermanos. Pidamos la dirección del Espíritu Santo para que lo guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra, profundizar en ella, conocer historia, para que no podamos ser engañados por el enemigo. Danos sabiduría, danos entendimiento, para que podamos obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Hay mucho que estudiar, hermanos. La palabra de Dios está rica en conocimiento, pero me llama la atención lo siguiente, hermanos. Hay una frase de que los católicos usan en contra de los evangélicos en general, incluyendo los adventistas. Para los católicos, los adventistas también son protestantes. Lastimosamente, ese sería otro estudio, pero en realidad los adventistas no somos protestantes porque no salimos de la reforma protestante. Nosotros somos un movimiento del destino que nació en armonía a una profecía de Daniel 8:14. O sea, no tenemos nada que ver con la reforma protestante. Al contrario, nuestro mensaje completa la reforma protestante. Tenemos un mensaje que completa y que amplifica el mensaje que se dio en la reforma protestante por los reformadores. Pero no es ese el tema. El tema es sobre una frase que para mí esta frase es apóstata, que los católicos usan en general para referirse en una forma despectiva a todos los evangélicos. ¿Cuál es esta frase? En llamarnos hermanos separados. Esta frase es muy común usada por todos los católicos, aún por sacerdotes católicos y eruditos. Notemos lo siguiente. Antonio, ¿usted es hermano separado? Hola, buenas noches. ¿Usted es hermano separado? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Usted? ¡Oh, démosle un aplauso! Gusto saludarle. ¿Usted es hermano separado? Yo no me he separado de los hermanos evangélicos. Pero ellos se separaron en el año 1520. Hasta el año 1520 los cristianos estaban unidos en la iglesia católica. Sí, Vino alguien que se llamó Martín Lutero y se separó. Y de ahí comenzaron nuestros hermanos que están separados. Y deseamos que vuelvan. Y hay un solo rebaño bajo un solo pastor. O sea que es mi hermano separado. Usted se separó de nosotros. O sea que usted no está separado de mí. Yo no. Usted sí. Se separó Sí. de mí. O sea que no yo estoy lejos y usted está cerca de mí. Cuando usted se va de la casa, usted se separó de su esposa, no su esposa de usted. Ya le Muy aclaré. bien. Entonces mi esposa no está separada de mí. Bueno, si ya le expliqué, si no es capaz de entenderlo, Yo pienso haga que la tenemos pregunta. que amarnos más y dejar de tirarnos piedras entre nosotros. Oh, te felicito. Repítalo. Póngale la cámara, Benjamín. Póngale la cámara. Repítalo. Que Repítalo. debemos amarnos más y dejar de tirarnos piedras Hermanos separados. entre la iglesia. Hermanos separados, oigan lo que este hermano hoy Dios Porque ha usted- mandado para que lo diga al mundo entero. Que los hermanos separados deben dejar de sembrar cizaña, que deben dejar de decir que la iglesia es la gran prostituta, que la iglesia es la gran Babilonia, que el Papa es la bestia, el anticristo, que la María es una cualquiera. Le felicito, hombre, así debe ser, y que lo escuchen todos del mundo entero. Tienes razón, hombre, así es, y por eso estoy aquí predicándole, para que los hermanos separados más nunca vuelvan a hacer eso, porque aquí Dios mandó a este varón para que le predique a los hermanos separados que no siembren cizaña en medio del pueblo. Sí es verdad. Noten cómo este sacerdote, en una forma despectiva, llama a este
hermano que no sabemos de qué denominación es, le llama hermano separado y lo reta. Hermano separado, usted es hermano separado. Es interesante, hermanos, de que los católicos usan muy común esta palabra. Aquí vemos cómo este sacerdote usó esta palabra para referirse a esta persona. Y en realidad, hermanos, necesitamos conocer algo muy interesante y que son millones de católicos que lo ignoran y también este cura lo ignora. Es de que el contexto del por qué Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica, él lo desconoce. En realidad, hermanos, la Reforma Protestante surgió, porque él menciona a Martín Lutero, la Reforma Protestante surgió para darle un golpe mortal al papado y desmantelar las falsas doctrinas que imperaban en ese tiempo y que se ganaba mucho dinero a través de las indulgencias y el purgatorio. La Reforma Protestante surgió a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. ¿Por qué se usó el término protestante, que es otro término que los católicos usan para referirse a los cristianos en términos generales, pero en una forma despectiva? Y en realidad, hermanos, el problema no está en el término, el problema está en que la manera en que se usa. Reconocemos de que los protestantes, hermanos, aunque su origen, la mayoría lo tienen en la Reforma, pero con el tiempo perdieron los principios que establecieron sus reformadores. Entonces también nosotros los adventistas usamos el término protestante, pero lo usamos en el sentido de aquellas denominaciones que se alejaron de los fundamentos que establecieron los primeros reformadores protestantes. ¿Cuándo es que surgió el término protestante? El término protestante surgió cuando los principales príncipes de Europa en el siglo XVII protestaron contra la bula papal. ¿Qué es una bula? Una bula es un documento sellado con plomo sobre asuntos políticos o religiosos, en cuyo caso, si está autentificado con el sello del Papa, recibe el nombre de bula papal o bula pontificia. Cuando los principales príncipes de Europa protestaron contra la bula papal, desde allí la Iglesia Católica empezó a usar el término protestante. Ahora, es interesante, hermano, que la Reforma Protestante lo que hizo es separarse del sistema católico romano, del sistema apóstata. Una cosa es separarse del sistema apóstata y su falsa doctrina, y este sistema ya se había separado de Cristo miles de años antes. Noten, la Iglesia Católica usa de una manera despectiva el título hermanos separados, porque los reformadores se desligaron del sistema católico romano, pero en realidad quienes son los verdaderos hermanos separados son los católicos romanos. ¿Por qué razón? Porque esta iglesia se separó de Cristo y de los fundamentos bíblicos. Noten, la Iglesia Católica llama hermanos separados porque la Reforma se separó del sistema, pero en realidad ellos son los hermanos separados porque se separaron de Cristo y de su palabra. Es una iglesia apóstata. La Iglesia Católica es un sistema apóstata que se ha desligado de Cristo y su palabra. O sea, que cuando un católico llame a otro hermano separado, usted dígale: yo soy hermano separado porque me separé del sistema, pero ustedes se han separado ¿de qué? De Cristo y su palabra, y se separaron muchos años, 1000 años antes. Se separaron de Cristo cuando la Iglesia Católica cayó en apostasía, la Iglesia primitiva cayó en apostasía. Inclusive la Iglesia Católica es el fruto de la gran apostasía de la Iglesia primitiva, cuando el muerto de los apóstoles, la Iglesia empezó a tomar otra forma y empezó a fusionarse el cristianismo con el paganismo. Eso dio el avance al gran sistema que hoy conocemos, el sistema papal y su reino, la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica desde 1000 años antes de la Reforma Protestante ya se había separado de Cristo y su palabra. Entonces ellos son
los hermanos separados, si nos apegamos al contexto bíblico. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica, sus doctrinas no están basadas en Cristo ni su palabra, sino que están basadas en lo que dicen los concilios y los papas, y que eso está plasmado en el catecismo. Doctrinas y tradiciones de hombres. Por ejemplo, noten algunas tradiciones falsas que enseña el catolicismo romano. El rito bíblico de la Cena del Señor fue reemplazado por el sacrificio idolátrico de la misa. Otra herejía fue el pago de las indulgencias. Eso no tiene fundamento bíblico. Pagar por el rescate de las almas que están en el purgatorio. Las indulgencias eran remisión de pecados pasados, presentes y futuros. Se tenía que pagar. Y la liberación de todas las sanciones y penalidades que se incurriera. Por esto fue que Martín Lutero, algo que los católicos ignoran, y esperamos que puedan ver esta presentación y salgan de la ignorancia. Por eso fue que Martín Lutero buscó un 31 de octubre para clavar sus 95 tesis en el año de 1517 en la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. ¿Por qué razón buscó el 31 de octubre? Porque el día siguiente y el otro día siguiente, que iba a ser el 1 y el 2 de noviembre, se celebraba el Día de los Difuntos. Y en esa fecha llegaban gente de toda Europa a comprar indulgencias a la iglesia de Wittenberg. Por eso es que fue Martín Lutero inteligente buscar el 31 de octubre y clavar las 95 tesis en la puerta del castillo de la iglesia, para que toda persona que entrara a comprar indulgencias pudiera ver las 95 tesis, que eran 95 proposiciones que Martín Lutero le proponía al papado para que cambiara sus falsas doctrinas y que se basara en las escrituras. Después de esto se preparó el camino para la introducción de la invención pagana del purgatorio, que se empleó para aterrorizar a las multitudes crédulas y supersticiosas. También se estableció el culto de los santos. Todas estas son doctrinas falsas. La doctrina de las reliquias, la adoración de la Virgen María, ellos le llaman veneración, pero es una adoración camuflajeada. A esto le siguió el tormento eterno de los malos y la falsa doctrina de la inmortalidad natural del alma, la santidad del domingo, el bautismo de infantes. Todo esto se introdujo también la falsa doctrina del Papa como cabeza visible de la iglesia, y sobre todo los monarcas. Y se le enseñó a la gente a confiar en sus propias obras para salvarse de sus pecados. Todas estas doctrinas son las que enseña el sistema católico romano, que carecen de fundamento bíblico, que ni Cristo ni los apóstoles la enseñaron. ¿Se dan cuenta por qué los católicos, a ellos sí les podría quedar bien cabal esta frase, hermanos separados? Porque se separaron de Cristo y su palabra, mientras que nosotros, o si así pudiéramos usar el término, nosotros o la Reforma Protestante se separó del sistema apóstata, pero no de Cristo. Nosotros no nos hemos separado de Cristo. Nosotros lo que hicimos, si pudiéramos usar ese término en forma general para que entiendan el punto que quiero plasmar, nosotros lo que hicimos es salir de este sistema apóstata que practica doctrinas y mandamientos de hombre. Es interesante que este sacerdote católico, si ustedes pudieron notar, él dijo que nosotros no debemos de llamar a la iglesia Babilonia, que no debemos de llamarla ramera, y que también decimos que María es una cualquiera. Ustedes pudieron oír lo que dijo son disparates. Y estos falsos maestros son los que la gente los sigue. Millones siguen a estos falsos maestros. Hermanos, por favor, cuando nosotros usamos el término ramera, Babilonia, no nos estamos refiriendo a las personas que componen este sistema. ¿Saben por qué? Porque en este sistema hay verdaderos hijos de Dios que no conocen la verdad y que tarde o temprano van a salir. Cuando nos referimos a ramera y Babilonia, nos referimos al sistema político y religioso que enseña falsas doctrinas. Es el sistema apóstata. La ramera es porque es una iglesia que fornica con los reyes de la tierra, es una iglesia apóstata
que reina sobre los monarcas de la tierra. No nos referimos a personas. Ahora, este sacerdote en muchos videos ha dicho de que la ramera era Roma, la Babilonia. Esta es una de las falacias argumentativas que usan para defenderse. Pero esto carece de fundamento bíblico y no cuadra con el contexto bíblico. Porque Apocalipsis 18:4 nos dice que Dios llama al pueblo que salga de Babilonia. Si esto se cumplió con el Imperio Romano, ¿cómo Dios al final de la historia está diciéndole a su pueblo que salgan de Babilonia? Esta es una referencia, según Apocalipsis 18:4. Dios está llamando a sus hijos que pertenecen a estos falsos sistemas apóstatas llamados Babilonia a que salgan de estos sistemas y salgan del engaño. Por eso es que se le llama Babilonia al sistema político y religioso, la gran ramera, el sistema católico romano. Es interesante que este sacerdote también dijo otra falacia argumentativa en este video, desafiando a este protestante, llamándole hermano separado. La otra falacia fue que dijo que nosotros, o mejor dicho él en términos generales, porque ahí está hablando en términos generales, que los evangélicos dicen que María es una mujer cualquiera. Inclusive yo oí a otro católico decir de que nosotros decíamos que la María era una prostituta, la madre de Jesús. Esta es otra falacia argumentativa. Jamás, y hablo como adventista, jamás hemos creído de que la madre de nuestro Señor Jesucristo haya sido una mujer cualquiera. Jamás. Ni tampoco Dios perdone la mente o el pensamiento si alguien se atreve a decir de que la madre de Jesús era una prostituta. Dios nos libre de ese pecado. Nosotros creemos, hermanos, de que María, la madre de Jesús, fue una mujer especial y escogida por Dios, pero que no merece ninguna clase de culto, porque eso carece de fundamento bíblico. Nosotros respetamos a María, nosotros la amamos a María, pero no le damos nombres blasfemos como le da el catecismo católico y el sistema católico romano, como por ejemplo, Reina del Cielo, Madre de Dios, Virgen pura inmaculada, corredentora, intercesora. Estos son nombres blasfemos que solamente se pueden sostener a través de una falsa doctrina impuesta por el clero romano. Carece de fundamento bíblico. Los únicos dos nombres que los apóstoles usaban para referirse a Jesús era Virgen antes de que Jesús naciera y la otra María, Madre de Jesús, después de que Jesús nació. Referencia Hechos 1:14, cuando María y los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto. Lucas, el médico amado, le llama María, la Madre de Jesús. Entonces, aquí vemos que esta falacia de este sacerdote católico, esta falacia argumentativa, quedó desmantelada al aplicarle la Biblia sola. En realidad, ellos son los hermanos separados por haberse separado de Cristo y de su palabra. Las doctrinas de la Iglesia Católica carecen de fundamento bíblico, a menos que ellos se vayan a la Biblia y la manipulen y la tuerzan. Pero ninguna enseñanza que promueve la Iglesia Católica carece de fundamento bíblico. Ninguna. Ni el purgatorio, ni la asunción de María, ni el escapulario, ni el bautismo de bebé, ni que Pedro fue el primer papa, ni que hay que rezarle a los muertos. Nada de eso, ni insinuado, ni directo aparece en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hermanos separados? Todos aquellos católicos que rechazan la verdad bíblica y que mejor siguen doctrinas y mandamientos de hombre. Entonces, lo que le faltó a este pastor decirle a Luis Toro en ese momento que le dijo hermano separado en una forma despectiva, es haberle dicho: sí, nosotros nos separamos del sistema católico romano, apóstata, que es la Iglesia Católica Romana, pero ustedes se han separado de Cristo y de su palabra. Ahí le hubiera callado la boca. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias te damos porque nos permitiste estudiar tu palabra en esta tarde. Gracias porque tu palabra es una guía segura y que tu palabra tiene poder para desmantelar cualquier falsa enseñanza de este sistema que
la profecía le llama Babilonia. Gracias, Señor, por tus enseñanzas que están escritas en tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.